Muy bien, hermanos, vamos a estar hablando, vamos a continuar en la serie de los Efesios. Es increíble cuando veo esto, que hace casi un año que empezamos a predicar sobre Efesios y todavía no hemos terminado. Y yo creo que sí terminamos este año, pero yo creo que aún así nos vamos a quedar cortos, porque Efesios es una carta tan rica y nos enseña tantas verdades. Pero vamos a hablar del tema número 28 del día de hoy, y la palabra el tema es exponiendo todo a la luz de Cristo. Exponiendo todo a la luz de Cristo. Y vamos a estar en Efesios capítulo 5, donde nos quedamos en la última predicación, ahora en el versículo 9 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 9 al 14. Efesios 5, 9 al 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Amén. Muchas gracias. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre, queremos pedirte que traigas revelación a través de tu palabra y nos des un espíritu entendido, facilidad de palabras, y para cada uno de mis hermanos que tome la parte que le corresponde de este mensaje para que pueda ser edificado y crecer y madurar para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Pablo continúa hablando en este capítulo 5 de cómo como creyentes e hijos de la luz o hijos de Dios debemos de vivir. Ha hablado ampliamente en los versículos anteriores de cómo debe de despojarse del viejo hombre, como aquel que se despoja de una ropa que ya no va a utilizar. Debemos, además, Pablo enseña que debemos andar como hijos de luz, viviendo nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de vivir conforme a las Escrituras para que podamos entonces exhibir las obras manifiestas de las tinieblas. Para que podamos con autoridad y convicción demostrar, no solamente señalar, sino demostrar qué son y qué no son obras de las tinieblas. Debemos de imitar el ejemplo que Cristo nos ha dejado cuando se trata de confrontar engaños. Cuando el mundo te quiere engañar, tienes que actuar como Cristo, hermano. Cuando haya una falsa religión, tienes que confrontar la falsa religión conforme a Cristo lo hizo. Y cuando mires una doctrina o una mentira del diablo, tienes que actuar como Cristo actuó referente a estos temas. Y es por eso que hoy hablaremos de cómo observar nuestra manera de vivir para que manifestemos todo y revelemos todo conforme a la luz de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es lo que nos dice el versículo 9. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y estas tres virtudes que menciona Pablo son tres virtudes que podemos llamar frutos de la luz, porque dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, los tres frutos de la luz, primero menciona la bondad o la benevolencia. Creo que el día de este miércoles en 8 van a estar hablando de eso, de la bondad, y van a ampliar mucho más, así que no voy a tratar de ser muy profundo en esto. Pero cuando hablamos de la bondad, la palabra griega que se utiliza aquí es agathosune, que significa, la bondad significa una inclinación natural a hacer lo bueno. La inclinación
natural hacer lo bueno. Y cuando uno piensa en eso, la Biblia dice que ¿cuántos buenos hay en el mundo? Nadie. No hay bueno, no hay ni a uno. No hay quien busque a Dios. Pero cuando nosotros venimos a Dios y empezamos a desarrollar los frutos del Espíritu, especialmente cuando hablamos de la bondad y hablamos de este fruto del Espíritu, de este fruto de la luz, vemos que nuestra naturaleza, que antes estaba inclinada a buscar nuestros propios deseos, empieza a cambiar. Y ya no vivimos pensando en nuestra propia conveniencia, sino en buscar la voluntad de Dios. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, entonces nuestra naturaleza cambia para ya no buscar hacia nosotros nuestros beneficios, sino que cambia naturalmente hacia lo bueno, hacia hacer la voluntad de Dios. Así que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está mostrando la bondad que Dios ya puso en usted, porque no hay manera en la que usted pueda hacer algo bueno menos que lo haga dentro de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de bondad, de benevolencia, estamos hablando de una cualidad que el cristiano manifiesta. Escúcheme bien, el cristiano normalmente manifiesta bondad. Un cristiano promedio, sí, promedio, no se lo estoy poniendo muy alto el estándar, soy un cristiano promedio actúa como debe de actuar. Promedio. ¿Por qué? Yo el otro día le hacía, no sé quién les hice un ejemplo, ayer creo que hice el ejemplo. Si yo tengo un buitre y tengo una paloma, ¿no? ¿Ayer fue? Sí. Si tengo un buitre y una paloma y a los dos les pongo carroña y alpiste, el buitre por naturaleza, ¿qué va a comer? ¿Carroña o alpiste? Carroña. Porque su naturaleza lo inclina, perdón la redundancia, naturalmente a comer lo que le gusta. Y si yo a la paloma le doy alpiste y carroña, ¿qué va a comer la paloma? Alpiste, porque su naturaleza lo guía a comer alpiste, naturalmente. Ahora, un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, naturalmente estará inclinado a lo bueno o a lo malo. A lo bueno, ¿no? A lo bueno, porque es hijo de Dios. Es natural, debe ser natural. Fíjense que a veces nosotros es algo muy curioso, porque los cristianos deberíamos de ser, la Biblia dice que debemos de ser luz del mundo, pero la gente se asombra más muchas veces en muchas personas cuando miran que hace algo bueno que cuando hace algo malo. ¿De qué se debería de asombrar la gente cuando mira a un cristiano? ¿De que haga algo bueno o algo malo? De que haga lo malo. De que haga lo malo, porque es contra su naturaleza. Pero si una persona que se dice cristiano generalmente hace lo malo, no es cristiano. Generalmente no es cristiano. También. Porque no hace lo que naturalmente debe hacer, sino que hace lo malo. ¿Verdad? Ahora, un cristiano que manifiesta este tipo de benevolencia es servicial, es obediente, es generoso. Todos son principios y todos son sinónimos de mostrar bondad. Pero como les dije, no voy a ahondar mucho porque dentro de unos 8 días van a estar hablando de esto en sus grupos de crecimiento. Otro de los frutos de la luz que menciona Pablo aquí es la integridad. Y me llamó mucho la atención porque cuando estudiaba esto, los griegos definían integridad. Oigan bien cómo definían los griegos integridad. Integridad es la virtud de dar a los hombres y a Dios lo que les corresponde. Lo voy a repetir. Ser íntegro para un griego, y esa es la palabra griega que se toma aquí, dikaioune, que fue la palabra que se tradujo en el Nuevo Testamento, es dar a los hombres y a Dios lo que les corresponde. Y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 12, versículos 16 y 17, para que veamos un ejemplo de cómo Cristo mismo da esta lección de una manera muy práctica. Marcos capítulo 12, versículos 16 y 17. En capítulo 12, versículos 16 y 17. Esta historia que la Biblia relata nos muestra en su contexto de que los fariseos vinieron a Jesucristo y querían tentarle, querían hacerlo quedar mal.
Marcos 12, 16, 17. Y resulta que querían engañar a Jesús y le preguntan a los fariseos, y hay una versión en Mateo 22 me parece, le preguntan a los fariseos, entonces Jesús, ¿es lícito pagar tributos? Y Jesucristo contesta de esta manera, Marcos 12, 16, 17. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Ellos, Jesucristo dice, traedme una moneda. Y el versículo 16 dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, bueno, de César. Respondió Jesús y les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hermanos, la integridad de darle a los hombres y a Dios lo que les corresponde. Y yo quiero empezar hablando también de qué le corresponde a Dios. Tú no estabas en el nuevo sentido, le estaban hablando a él, ¿no? Claro, ellos querían engañarlo, ellos querían hacerlo que dijera algo en contra del Imperio Romano. Porque estar en contra del Imperio Romano se podía traducir en muerte. Pero Jesucristo actúa íntegramente y le dice, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Eso es integridad, hermanos. Ahora, esta integridad, esta justicia de la que estamos hablando, es darle a Dios lo que se merece, primeramente. Ahora, ¿qué se merece Dios? Dios se merece toda la honra que tú le puedas dar. Amén. Toda la honra que tú le puedas dar. Dios se merece toda la gloria que tú le puedas dar. Cuando digo que Dios se merece toda la honra que tú le puedas dar, quiere decir que todo lo que tú hagas, todo lo que tú vives debe de ser con la finalidad de que Él sea honrado a través de tu vida. Cuando hablamos de que tú tienes que darle toda la gloria que le puedas dar, quiere decir que aún si te tocara morir por causa de Él, tú deberías de estar dispuesto, y no solo dispuesto, sino alegre en la oportunidad de poder morir por Él. Porque tú le vas a dar gloria de esa manera a Dios. También tienes que darle toda la obediencia que le puedas dar. Ay, esa palabra, ¿no? Obediencia. ¿Cuántos les gusta esa palabra? ¿Cuántos cuando fuimos niños esa palabra era como algo que no podíamos alcanzar porque éramos desobedientes? Bueno, resulta que Dios tiene la familia más rebelde, más difícil de todas. Y usted no piensa en el hermano, así es por el hermano, no, es por uno. Nosotros hemos sido difíciles con Dios. Pero Dios se merece toda la obediencia que le puedes dar. Hay algunas historias en la Biblia donde usted encuentra que Jesucristo le dijo a algunas personas, sígueme. Sígueme. Y algunos le dijeron, no, Señor, espérate que se muera mi papá para enterrarlo. Otros dijeron, espera, que voy a llevar, qué sé yo, el rico le dijo, tengo muchas posesiones y se fue muy triste, y todos siempre ponen excusas. ¿Sabe qué? Un cristiano que tiene estos frutos de luz en su vida debe ser obediente. Debe ser obediente. Y Dios demanda de usted toda la obediencia en toda su vida. Cuando usted haga algo, tiene que saber que está de acuerdo a la voluntad de Dios, si no, mejor no lo haga, porque está actuando en desobediencia. Yo no sé a cuántos nos ajusticiaron de pequeños por ser desobedientes. ¿Habrá aquí alguno que hayan ajusticiado? A mí me ajusticiaron. También, qué montón de santos hay aquí que no lo ajusticiaron. 3 veces diarias. 3 veces diarias, el desayuno, el almuerzo y la cena, no podía comer. Hermano, pero ¿durante cuánto tiempo debemos de tratar de honrar a Dios, de darle la gloria y de obedecerle? ¿De cuánto tiempo usted cree que tiene que hacer eso? Desde que llegamos a los pies de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mire, todavía se va a morir y en la eternidad usted va a tener que obedecer a Dios.
Hasta la eternidad. Desde que llegamos a Cristo hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Así que Dios se merece todo. Por tanto, si eres un hijo de la luz, debes de ser íntegro con Dios. Debes de rendirte delante de Él con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, todos tus pensamientos. Debes también ser justo con tu hermano. Y aquí vamos a la parte de la integridad, ¿no? Darle a Dios lo que le corresponde, pero darle al hombre también lo que le corresponde. ¿Cómo es eso de darle al hombre lo que le corresponde? Bueno, hermano, usted es parte de un cuerpo, amén. Es parte de la iglesia. Dentro de la iglesia Dios ha estipulado un orden. ¿Cuál es el orden? El pastor, los líderes, las ovejas, ¿verdad? Ese es el orden. Una oveja puede ser un dedo del cuerpo, otra oveja puede ser un ojo del cuerpo, en fin, pero siguen siendo parte del cuerpo. Ahora, cada oveja tiene la responsabilidad de obedecer a Dios y obedecer a sus autoridades dentro de la iglesia. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Así que usted, ¿qué tan buen creyente es? Porque a veces decimos, no, yo obedezco a Dios. Dios sabe que yo lo honro, pero no respetas ni honras a tu autoridad en la iglesia. Ouch, diríamos ayer. Alguien dice, yo soy muy buena hija de Dios, pero es una mala esposa. Y si es una mala esposa y no puede honrar a su esposo, ¿cómo honrará a Dios? O un esposo, ¿no? Que no puede honrar a su esposa, ¿cómo honrará a Dios? ¿Entienden el punto? No podemos decir que actuamos en integridad si no actuamos bajo la autoridad y no nos sometemos a la autoridad. Ahora, usted es un miembro de la iglesia de Cristo y por tanto está bajo autoridad. Autoridad. Cuando alguien le delega algo, no se lo delega para que usted diga, muchas gracias. No. Si yo le dijera, hermano Miguel Ángel, el día jueves, yo fíjese que no voy a poder estar, y usted puede estar, yo le pido que usted tenga la reflexión, usted me dice, gracias, pero no. ¿Por qué, hermano? Es que yo no quiero predicar. Y después pasamos a otros niveles de desobediencia. Y son pequeñas obras, hermano, que nos comen los viñedos. Ahora, qué cosa más triste también es encontrar cuando las ovejas se ponen a comer tacos. ¿Sí? Cuando las ovejas se ponen a comer tacos al pastor. Cuando no pueden respetar la autoridad del pastor. Cuando no se someten a la autoridad de sus líderes. Pero quiero ser enfático, tampoco nos vamos a ir al extremo. Usted va a obedecer a su pastor, usted va a obedecer a su liderazgo conforme sea su conducta a la luz de las Escrituras. Porque si yo, que soy su pastor, estoy torcido totalmente, la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si yo estoy conforme a las directrices de Dios, su deber es someterse a la luz de las mismas Escrituras. Porque si usted actúa en diferente a eso, usted está entrando en un problema con Dios y está cayendo en juicio delante de Dios. Otra de las cosas de los frutos de la luz es la verdad. Y cuando dice verdad aquí en el Nuevo Testamento, en la idea que el Nuevo Testamento habla sobre la verdad, no solamente está diciendo del conocimiento de algo intelectual, sino de una verdad moral que se vive. En pocas palabras, la verdad es algo que no solo se conoce, sino que se actúa, que se vive. Yo no puedo decir que estoy en la verdad, dice Primera de Juan, si estoy practicando las tinieblas. ¿Cierto? ¿Quién leyó Juan? ¿Todos los que están leyendo Juan? Primera de Juan. Cualquiera que dice que está en luz, pero vive en tinieblas, ¿qué dice que es? ¿Es un qué? Es un mentiroso. Y se está engañando a sí mismo. O sea, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué lo dice? Porque si tú dices yo estoy en la verdad,
debes de buscar la actitud, la voluntad de Dios en tu vida todos los días, mientras estés en este lado y cuando estés al otro lado en la historia. Así que si usted es un hijo de Dios, entonces usted debe ser un excelente ciudadano, hermano. Imagínese un ciudadano con estas tres virtudes: que actúe en verdad, que sea íntegro y que sea bueno. Oiga, qué bueno, ¿no? ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son así? Bueno, ¿Cuántos deben de ser así? ¿Cuántos deben de ser así? Todos. ¿Todos? no queremos, pero Bueno, empecemos mañana entonces, si no hemos empezado hoy. Siendo buenos, inclinados moralmente hacia lo bueno, siendo íntegros, dándole la honra a Dios que se merece, la gloria, la obediencia a Dios, y respetando las autoridades como Dios lo demanda, y viviendo en la verdad, conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la luz de las Escrituras. Entonces usted va a ser un buen ciudadano, y la gente se va a extrañar cuando lo mira hacer algo malo. ¿Cómo? Que la hermana fulana de tal ha dicho ese chisme. No lo puedo creer. No. Que el hermano fulano de tal hizo, uy no, viendo novelas del hermano Miguel Ángel. No puede ser. No puede ser. Esas cosas. Pero cuando la gente dice que le vaya al hermano Pedro y decir, hermano pastor, ¿en qué terminó la novela de ayer? Que fuera natural. ¿Se imagina usted qué terrible fuera eso? Hermanos, hay que exponerlo todo a la luz de Cristo, y esto es algo muy importante en el versículo 11 y 12 de Efesios 5, exponiendo todo a la luz de Cristo es: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque, oiga bien, que dice vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí lo tienen? Efesios 5, 11, 12. Miren, en el contexto de estos versículos, Pablo se está refiriendo a los pecados sexuales, pero ya hablamos de eso. Yo quiero llevar este versículo no solo a eso, sino un poco más hacia el plano social. Cuando hablamos de exponer todo a la luz de Cristo, es para que el mal sea confrontado con la luz de la verdad. Porque mientras una cosa se haga en secreto, se va a seguir practicando. Hay personas que comenzaron fumando a escondidas cuando eran jóvenes. Cuando tenían 13, 14 años, bueno, ahora fuman hasta de 10, pero cuando tenían 12, 13 años, fumaban a escondidas. Yo recuerdo de una persona que yo conozco, que él empezó fumándose, agarraba el cigarro y cortaba la mitad, y como tenía pulpería, se fumaba rapidito la mitad para prender. Hay una expresión, ¿no? Dicen el golpe, para expresar, para aprender a hacer el golpe, o sea, fumar. Entonces él cortaba, porque si su mamá se daba cuenta que él estaba fumando, lo iba a regañar, entonces solo cortaba la mitad del cigarro, y así empezó a fumar, y hasta el día de hoy creo que fuma, ¿verdad? Pero lo que se empieza a hacer en secreto, hermano, hermana, lo va a seguir haciendo en secreto hasta que Dios lo exponga. Y tiene usted que entender que si usted tiene algún pecado escondido, hermano, si usted verdaderamente es hijo de Dios y aún tiene un pecado escondido, usted debe de exponer ese pecado a la luz de las Escrituras para sacarlo y para apartarse de él. Pero si tú no estás dispuesto a sacar tu pecado a la luz de las Escrituras y confrontar tu pecado a la luz de las Escrituras, ¿estás listo para esto? Dios lo va a exponer por ti. Dios lo va a exponer por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes endurecido tu corazón y no aceptas que eso es un pecado. Y tú lo sigues practicando, lo sigues haciendo, porque aunque al principio te diste cuenta que era un pecado, empezaste a considerar que los que lo miran como pecado son los demás. Yo estoy bien.
Yo estoy bien, los demás son los que están mal, yo estoy bien, todos tienen la culpa, pero yo estoy bien. Entonces empiezas a endurecerte tanto, y hablamos de eso en unos mensajes atrás, que cauterizas tu mente y ya no hay conciencia del pecado. Pero resulta que si tú te vuelves cristiano y aún así estás navegando en esas aguas peligrosas, hermano, déjame darte un consejo que lo da Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. A ver, ¿quién lo lee? Amén. Léalo con voz de chofar. Por eso, mis amados hermanos, no todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar, tanto para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, por la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien, voy a glosar esto rápidamente. Miren, por esto, mis amados hermanos, le está hablando a cristianos, ¿verdad? Yo le estoy hablando a cristianos hoy. Amén. Amén. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el versículo 21, mire qué profundo es esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, esta es la palabra hermosa de este versículo, recibid. ¿Cómo dice que tiene que recibir usted la palabra? Con mansedumbre. ¿Sabe qué es recibir con mansedumbre la palabra? Recibirla sabiendo que es para su bien, no como un ataque, no como una crítica a la yugular, sino algo que te va a edificar con mansedumbre. La Biblia dice en Mateo 5, en la bienaventuranza, bienaventurado el varón. Habla de los mansos, dije, porque heredarán la tierra. Hermanos, aquella persona que es mansa, que recibe la palabra y dice, ouch, esto me duele, pero es cierto, soy pecador, estoy fallando en esto, esa persona va a cambiar. Pero aquella persona que dice, esto me duele, pero lo están diciendo por mí, esto, dice, no, ya ese no va a recibir, no va a recibir lo que la Biblia quiere edificar en él. ¿Sabe que cuando usted mira en esta palabra recibir, mucha gente escucha el mensaje pero no lo recibe? Mucha gente escucha la palabra de Dios pero no la atiende. La sienta por uno, por el otro le sale o no las escucha. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice ahí? Salvar vuestras almas. Hermano, si usted puede llevarse algo en esta noche, y si usted le olvida todo lo que le enseña, que triste sería, pero llévese esto, reciba la palabra de Dios con mansedumbre. Recíbala siempre. Venga a la iglesia orando, diciéndole, Señor, háblame a través de la palabra. Usa ese siervo inútil, Señor, pero úsalo para tu gloria, para que algo se me quede a mí. Habla mi vida, Señor. No venga a la iglesia sin orar, sin preparar su corazón, porque puede ser que el enemigo se lleve la semilla, se lleve la palabra, porque usted no está dispuesto a recibirlo con mansedumbre. Así que reciba con mansedumbre la palabra de Dios. Hermanos, cuando dice que tenemos que reprender las obras de las tinieblas, también habla, nosotros por ejemplo particularmente, tenemos que entender que no podemos participar de ciertas celebraciones y ciertas conductas que el mundo sí celebra, sí participa. Porque la Biblia dice reprender las obras de las tinieblas. Hay personas, hay cristianos que les gusta andar en ferias. Ya vienen las ferias junianas, ya vienen las ofertas, dicen. Ya vienen las papitas fritas de 20 lempiras. Y están ansiosos por participar, pero dicen, no, pero yo no le estoy celebrando a San Juan. No lo voy a comer. Solo voy a la feria juniana a comprar. Bueno, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Pues dijo Pablo que el ídolo es algo, que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de ellos. No podéis beber, oiga bien, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10, del 19 al 21. Primera de Corintios 10, del 19 al 21. Hay personas que se dicen creyentes que inclusive después de participar de la Santa Cena del Señor, en la antigüedad iban a participar de los festivales paganos. Cualquier similitud con la nuestra es pura coincidencia, hermano. Hay gente que viene a la iglesia, participa de la Santa Cena y dice, bueno, el pastor termina a las 9, a las 9:30 está el show de motocicleta dentro de la feria. Hermano, ¿qué mal? No tiene nada de malo el show de motocicleta en cualquier otro día. Pero cuando es para una celebración pagana, hermano, no participe. No participe. Ahora dirá alguno, estos son fanáticos, estos son religiosos. ¿Cómo no voy a participar de la feria si yo no voy a la misa? No voy a la misa juniana, pero sí voy a la papiada o voy a las ofertas. Hermano, no es que sea fanático o que sea religioso, es que la Biblia dice que usted no puede participar de estas cosas. Le dice que reprenda, que muestre el error. La versión Biblia de lenguaje sencillo dice que no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, dice. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan en nada. Hermanos, hay veces que a usted lo van a invitar a que vaya a un novenario. Lo van a invitar a que vaya a un novenario. Se murió un familiar, vamos a la misa. Si usted conoce la escritura, sabe que la misa es una herejía y que en la misa se sacrifica a Cristo cada vez que parten el pan, literalmente. Si usted participa de esto, hermano, usted diga, no, pero yo no me voy a persinar. Ya entraste, ya participaste. Hermano, y si te dicen, bueno, te voy a dar pan de muerto. En los novenarios dan pan de muerto, ¿no? En las velas también. También. Pero en las velas pienso yo que no. No, en las velas no dan pan de muerto, no. Pero en la vela está bien porque no hay, ¿cómo se llama? Es el muerto, ¿va? Pero cuando es una novenaria y vamos a ir a orar, ore, hermana. La gente dice que el pan se gana rezando. Ay, caramba. En los novenarios se lo ganan rezando. Entonces hay que darle, ¿va? Qué triste, hermano. Mejor evítese. Mejor compra una semita, hermano. Hermano, reprenda estas cosas. Si alguien le dice, pero ¿y usted por qué no participa? No, hermano, Efesios 5:11 me dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Oye, usted que es religioso, usted que es fanático, yo prefiero tener problemas con usted a tener problemas con el de arriba. La luz, hermanos, revela todo, dice el versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz, hermanos, expone las imperfecciones. La luz expone lo que no se puede ver en la oscuridad. Es la luz la que nos permite distinguir entre lo que es del agrado de Dios y lo que no lo es. Es la luz de Cristo, a la luz de la que se tiene que poner a prueba todos los motivos y todas las intenciones de nuestro corazón. Y hablando de esto, quiero contarles que, por ejemplo, los bazares orientales, no sé quién ha visto películas tal vez de esto, de los bazares orientales, donde salen ahí algunos árabes haciendo negocios. Los mercados orientales no son tiendas como estas que usted mira que todo está cerrado, sino que hay tiendas en las calles. Bueno, hay mucha similitud entre lo que tenemos acá en la plaza, ¿no? Son bazares, y estos bazares orientales son tiendas que no son otra cosa que espacios cubiertos sin ventanas,
donde cualquiera puede ir a comprar un pedazo de tela, puede comprar algo de oro, puede comprar algo de bronce, pero antes de comprarlo, toma, la gente, esta es la costumbre, ¿va? Están en la tienda, ¿no? Están en la calle, pero está oscuro porque están tapados. Entonces agarra y dice, no, este pedazo de tela no lo puedo ver bien. Lo sacan a la luz para ver si está en buen estado. O sacan una copa y no la pueden ver ahí donde está, entonces la sacan a la calle, solo tiran la mano, como no tiene ventana, y a la luz de la luz pueden ver si está imperfecta o no. Y este es el punto que Pablo nos quiere dar a entender. Debemos de exponer todo a la luz de Cristo. Todo, hermano, tus intenciones. Fíjense que hay algo que a mí me hace mucha gracia, porque cuando usted mira que en nuestro círculo cultural es normal que los hombres o los muchachos tengan novia. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es normal que las muchachitas tengan novios. ¿Sí o no? Es normal, aquí en nuestra cultura. Una pregunta sería preguntarle a un muchacho de 15 años que dice que ama tanto a su hija o a su sobrina, perdón. Preguntarle, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? No le va a decir, yo me pienso casar con ella. ¿Para qué no? Embarazada y dejar embarazada. Tiene que sacar todo a la luz de Cristo. ¿Cuáles son tus intenciones de ese noviazgo? ¿Son bíblicos? Yo por eso les digo, una cosa tan peligrosa es que nosotros muchas veces no entendemos que solo hay una mujer para nosotros. Solo hay un hombre para cada mujer. Una. ¿Por qué? Porque solo una va a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque serán una sola carne, una. El problema es que nosotros, como somos bien desobedientes, tenemos que tener varias novias. O las mujeres tienen que tener varios novios para ver si es el príncipe azul, y tienen que besar un montón de sapos. Las mujeres tienen que besar un montón de sapos para ver su príncipe azul que se destine con los años. Hermanos, nosotros tenemos que saber que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, tenemos que exponerlo conforme a la verdad de Dios. Todo lo que hagamos. ¿Cuál es la intención de hacer algo? ¿Cuál es la intención de predicar en una iglesia? ¿Que la gente conozca de la verdad de Dios? ¿O hacerme famoso delante de todos? ¿Cuál es la intención de que la iglesia esté llena de almas? ¿Que salgan de las tinieblas? ¿O que todo el mundo sepa que tengo un ministerio abundante? ¿Cuál es el propósito de que tú seas cristiano? ¿Dar honra y gloria a Dios o conseguir favores de otras personas? Todo tiene que ser llevado a la luz de Cristo. Todo tiene que ser expuesto a la luz de Cristo para ver cuáles son las intenciones de tu corazón. Por eso Pablo termina diciendo esto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una parte muy bonita porque es un llamado al actuar. Hermano, ahorita que estoy estudiando Proverbios para los jóvenes, me gusta mucho que Proverbios hace entender que usted ya entiende la verdad de Dios y lo está invitando a actuar conforme a ellas. Y Pablo está haciendo esto. Pablo parte de que usted ya entendió que si usted es un hijo de luz, usted tiene que actuar como un hijo de luz. Y le dice, levántate. ¿Y quiénes son los que tienen que despertar? Los que están dormidos. Despiértate tú que duermes, dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hermano. Los muertos en delitos y pecados. Así que levántese, hermano. Los muertos no están llenos de pecado. Levántese, despiértese. No siga durmiendo, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas obras de las tinieblas que tienen que ser expuestas a la luz de Cristo para que sean confrontadas, para que sean reprendidas y para que las personas no caminen en ese error. Pero se necesita de personas que estén dispuestos a hacer, no solo a decir, a hacer, a actuar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque hay tantas celebraciones paganas, celebraciones patronales. Día de los Santos, creo que fue hace 2 días, creo.
hay tantas celebraciones como el Halloween, están las ferias patronales, eventos católicos para muertos, misas, montón de cosas que necesitan ser expuestas a la luz de la Escritura, pero Dios solo, escuche bien, Dios solo usa personas que estén dispuestas a denunciar este tipo de actividades, personas que no participan de estas obras de las tinieblas, sino que las exponen a la luz de Cristo, aunque la gente no se sienta cómoda con ello. Y la pregunta con la que quiero terminar ¿es usted uno de los que denuncia las obras de las tinieblas a la luz de Cristo? ¿O es uno de los que participa de las obras de las tinieblas, aún diciendo que es luz de Cristo? Vamos a orar. Hermano Pedro.